Saludos a todos, hoy vamos a hablar acerca de la Guerra Civil Auronesa del año canon 204 al 209 después de la batalla de Lend. Antes de centrarnos en el tema, debemos recordar el contexto histórico en el que se encontraba el imperio en esa época. Sabemos que, antes de que el imperio sucumbiera, ya había muchos problemas en Abjasia para el año 195 tras el escándalo de la corona real abjasiana y sus casos sonados de corrupción, los controvertidos números del emperador Calisto III y la creciente devaluación de la moneda nacional, el amperio. Como se retrataba, el pueblo auronés antes de la guerra era un pueblo vanidoso y muy clasista, vivía en la opulencia y casi no había pobreza, los altos índices de educación eran envidiables y la calidad de vida era la más alta en todo el continente, sus ciudades eran glamurosas y su ejército era el más avanzado de todo el overworld. No obstante, la gloria de la entonces potencia mundial no iba a ser eterna. Entre el año 196 y 197 en pleno gobierno del corrupto emperador Calisto III, Abjasia vivió uno de sus capítulos más controversiales, que tenía como nombre la devaluación monetaria de Burik. Justo en agosto del 196 el imperio empezó a decaer por razones aún desconocidas y la inflación se disparó del 1,2% al 14% y eso solo en el año 196. Para el año 197 el pueblo auronés pasó de ser rico a ser pobre en menos de un año. Un golpe duro a la popularidad de la monarquía y un antecedente penoso de derroche de dinero y gasto público yéndose en las fiestas de Calisto III. Como bien se sabía, el imperio era la moneda de cambio más poderosa de todo el imperio y de la mayoría de países que usaban el lingote de oro en transacciones bancarias. Esta moneda estaba a la par del poder de un lingote, por lo que se podía deducir que un imperio era igual a un lingote de oro y en sus mejores días un imperio llegó a valer 9 lingotes de oro. Tal valor en las arcas era técnicamente insostenible y una caída era inevitable. No obstante, el gobierno de Calisto III no fue el más apto ni mucho menos para afrontar la amenazante crisis económica que se vendría en Abjasia. Mucha gente en Abjasia, al enterarse de que perderían todo su dinero en los bancos, decidió sacar todas sus reservas de amperios y cambiarlas por lingotes de oro, cosa que hizo por lógica que el amperio perdiera valor y por ende el gobierno adquiriese una deuda impagable. Ya para el año 198 las reservas de lingotes de oro se acabaron, por lo que el imperio no tuvo más que imprimir billetes como si no hubiera un mañana, causando así una hiperinflación que aún perdura hasta la fecha. El imperio tuvo un déficit del 1,2% al 14%, lo que hizo que todo subiera de precio. Un stacks de comida que antes del 195 costaba 64 amperios ahora costaba 240 amperios. Al tener este contexto es lógico comprender por qué Abjasia tenía problemas de índole socioeconómicas y sobre todo comprender por qué el gobierno monárquico cayó. Sin embargo, la caída del imperio abjasiano no fue solo culpa de la corrupción de Calisto III, sino que fue uno de los artífices de su colapso y su posterior caída. Demos contexto, en el universo de Berel al igual que en el universo de la Tierra importa mucho dónde naces. En resumidas cuentas, el regionalismo tan radical arraigado en los auroneses fue mayor que el sentimiento patriótico que los unía como imperio. Si bien es cierto que Abjasia está compuesta de airis, encantinos, draconianos, pleyadianos, forabitas y selenos, durante muchos años se ha mantenido el status quo. Dicho estatus fue lo que hizo a Abjasia ser la potencia mundial que era. La unión de pueblos bajo una sola bandera le daba significado al imperio y por ciertas razones el pueblo se sentía incluido y feliz. Sin embargo, tras el gobierno de Osmar II el imperio dejó de ser el país inclusivo que era, se implementó un modelo egoísta y centralista que se basaba en concentrar la riqueza en las ciudades del centro nuclear del imperio. Ciudades como Antares, Neterina, Debet, Castelloto Arona eran las lacayas de la monarquía a sobremanera, y a pesar de que Antares era la ciudad donde más se invertía, ninguna dijo nada hasta el año 196. El modelo aislacionista no solo despertó la desigualdad entre provincias, sino que también la rivalidad regionalista. Era tal este sentimiento que para viajar de Escorpio a Acuario era necesario llenar papeles de viaje y aduana, cosa que ni siquiera para viajar al extranjero era necesario. Si bien las disputas entre pueblos no eran el pan de cada día antes de la guerra civil, el descubrimiento de la cloaca corrupta de la oligarquía imperial hizo que muchos ciudadanos tuvieran sentimientos colectivistas como el socialismo y el comunismo. Lógicamente el emperador Calisto III mandó a la Guardia Paladina a eliminar cualquier tipo de disidencia al gobierno imperial y censuró todo tipo de prensa que apoyase la revolución democrática.
Si bien Calisto III hizo todo en su poder para permanecer en el trono, su salud no fue el caso. El emperador más corrupto de toda la historia abjasiana falleció el 14 de mayo del año 198 después de la batalla de Lend. En su lugar Hamid I de Cárida subió al trono el 20 de mayo del año 198, si bien Hamid I se veía como un líder mucho más flexible que su antecesor, lo cierto es que el pueblo auronés ya estaba muy molesto con la monarquía abjasiana. Era tal el disgusto que incluso llegaron a pedir un gobierno republicano o la secesión de Escorpio, Virgo y Encantía. Los sentimientos antimonarquía se vieron incluso en la Guardia Paladina ya en el año 199. Ver que los guardias de cuarzo y oro se sublevaban contra el imperio que fue literalmente su fundador, era ver como si un hijo apuñalaba por la espalda a su padre. La semilla que sembró Calisto III le pasó factura a Hamid I y desafortunadamente no pudo hacer mucho más que brindar las circunstancias para la transición democrática de Abjasia. No obstante, Hamid, a pesar de mostrarse dispuesto a abdicar al trono y ceder el paso al gobierno republicano, la Guardia Revolucionaria, que eran paladines rebeldes, secuestraron al emperador y a la emperatriz en Betelgeuse el 24 de enero del año 204 y presuntamente los asesinaron. La muerte de Hamid y la emperatriz Angélica VI nunca fue confirmada, pero es muy probable que haya sucedido, ya que nunca se los volvió a ver jamás. Ahora bien, para el 25 de enero del 204 Abjasia ya no tenía líder y la ausencia de la seguridad imperial fue más que suficiente para declarar estado de excepción en todo el moribundo imperio. En Antares un grupo de la Guardia Rebelde entró al edificio del Parlamento, donde aún se reunían los senadores imperiales y a quemarropa asesinaron a toda la sala, no perdonaron a nadie, asesinaron senadores, congresistas, legisladores de clase aristócrata y al presidente de la Cámara Isander Carvinte lo colgaron en pleno salón legislativo. Este acto atroz contra el gobierno era más que suficiente para declarar la guerra contra el imperio que ya no tenía emperador ni senado. Ante estas para nada ortodoxas acciones, la población no se quedó de brazos cruzados, si bien Escorpio, Encantía y Virgo querían independizarse de Abjasia, provincias como Libra, Piscis, Capricornio y Leo lucharon por el orden imperial hasta el final. Sorprendentemente Acuario no estuvo a favor de la monarquía, cosa que a simple vista era muy sospechosa, ya que fue una de las provincias que más se benefició del régimen imperial. El gobierno de la ciudad de Sadalmelik, capital de Acuario, se declaró a favor de la república y en contra de la corrupción imperial. Esta acción obvio no fue esperada para la junta imperial en el exilio, ya que esperaban que Acuario estuviera del lado de la monarquía y no de la república. La decisión de Sadalmelik hizo que Tauro, Lira, Draco, Sagitario y la Hidra se declararan a favor de la república y en contra de la tiranía de Antares. Mientras 3 provincias se querían independizar, 10 querían una república y las otras 15 querían que siguiera la monarquía. Y al ser la mayoría, uno esperaría que el imperio ganase, sin embargo no fue así, a pesar de que la mayoría quería que la monarquía parlamentaria siguiera, las provincias con más población era la que añoraba una república. Por tal motivo, era más la gente que quería una transición democrática para la nación. El 14 de febrero del año 204 la bandera imperial fue bajada del asta bandera capitalina en Antares y se izó la bandera republicana con una franja azul en diagonal que simbolizaba el poder del pueblo en el gobierno. Entre empujones y gritos de odio hacia los rebeldes, los ciudadanos de Antares trataron de impedir que quemasen la bandera nacional de la capital, pero fueron dispersados tras una balacera en plena Plaza de los Suspiros. Sí, hablamos de en pleno Zócalo imperial capitalino. Esa acción era algo indignante para la ciudadanía, que aún era leal al imperio, y no tardaron en juntar sus guarniciones y prepararse para la ya inevitable guerra civil. El 12 de mayo del 204 la guerra civil ya había comenzado, y comenzó de la manera más cruel posible. Los republicanos, a pesar de luchar por ideales tan nobles como la democracia y la libertad, ataron y censuraron a toda ciudad, pueblo y villa que capturaban. Crearon centros de reeducación especiales, ya que consideraban que el pueblo auronés por su naturaleza era burgués y debía ser desinfectado mentalmente. Como sea, los rebeldes mataron periodistas, activistas, comunicólogos, auristas religiosos, sacerdotes auristas, homosexuales, progresistas, hippies, lunistas, separatistas y poco después científicos, profesores y toda persona con estudios universitarios en cada lugar que capturaban. Los monárquicos por su parte no eran tampoco nada buenos, ya que ellos instauraron una censura de prensa nunca antes vista en sus ciudades y prohibieron la libertad de prensa, religión y expresión durante toda la guerra.
Obviamente el estado de excepción limita muchas de las garantías individuales de la Constitución, pero el punto es que, los monárquicos pensaban cambiar la Constitución y algunos dicen que iban a instaurar un régimen totalitario al puro estilo fascista de Atlántida. Durante los años 205, 206 y 207 el horror, la sangre, la desesperación y muerte inundaron Abjasia y con ellas la desesperanza invadía los corazones de los pocos abjasianos que quedaban ya para finales del año 207. En términos simples, uno de los capítulos más luminosos y esperanzadores de la guerra civil fue cuando en Kalar, Minelava y Catena acordaron olvidar sus pensamientos separatistas y decidieron unirse. Sin embargo, se unieron en el bando más cruel de la guerra. Uno de los días más tristes de la guerra civil abjasiana fue el 21 de noviembre del año 208 después de la batalla de Lend, ya que en ese día ocurrió uno de los crímenes de guerra más atroces que se hayan visto en todo el continente de Berel. Tras la unión de las tres provincias separatistas, Draco era la última provincia leal al emperador en el occidente del imperio, y es lógico suponer que tras la anexión de las tres provincias al bando republicano, este bando se centrara en el frente con la provincia de Draco. Tipocasiri fue una ciudad que antes de la guerra civil en el año 165 vio su época de oro, progreso, paz y seguridad invadían esa pequeña ciudad y la luz del sol resguardaban a Tipocasiri de toda amenaza. Mas nunca se pensó que esa ciudad sería atacada con crueldad por sus propios compatriotas. Al caer Manisa, Tipocasiri era la última ciudad del occidente de Abjasia en caer y cayó de la manera más triste e impune posible. El general republicano Yanutilai Raguks dio la orden de bombardear por aire la ciudad, aun sabiendo que había dentro de ella mujeres, ancianos y niños. Era una ciudad pacífica que se hubiera rendido de haber podido, sin embargo, el orgullo del general Filai le hizo creer que si destruían una ciudad que representaba el pasado y el legado del imperio darían un ejemplo a todas las provincias. Este crimen de guerra duró 72 horas, durante casi 3 días fue bombardeada sin piedad hasta que no quedase ninguna piedra sobre piedra. Por desgracia, de las 490.000 personas que vivían en esa ciudad solo sobrevivieron 6. Fue el crimen de guerra más grave y grande en toda la historia de Berel. La guerra civil acabó tras la caída de Benévola y Cálida el 20 de abril del año 209, solo para que el año siguiente el bando de guerra en el exilio recuperara el control de la nación, siendo la guerra civil auronesa la guerra más inútil de toda la historia. Todas esas muertes, todos esos escombros y ciudades perdidas para nada. El 12 de febrero del año 211 el gobierno de transición instauró una constitución nueva que castigaba la corrupción como delito grave y también la sublevación de las tropas como traición a la patria. Es muy pronto para ver los resultados de la guerra civil, lo que es seguro es que ninguna guerra trae el progreso ni la prosperidad. A pesar de que ya han pasado 20 años casi del inicio de la guerra civil abjasiana, dejó tristeza, reflexión y superación al pueblo abjasiano. Es algo que como pueblo debemos valorar, el tener en cuenta el diálogo que en la época de Calisto III no existía. Las heridas sanaron, el pueblo abjasiano ahora es libre y feliz de nuevo, y aprendió que ninguna guerra trae el progreso y la falta de amor al prójimo trae indiferencia.